orgullo argentino quiero expresar con este recinte que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, una nueva emisión de Renacimiento Nacional. El programa sale en diferido y quiero señalar algunas cosas. El 2 de diciembre se cumplió el primer aniversario en el que hicimos, un conjunto de compañeros, más de un centenar de compañeros de todo el país, el primer plenario federal de cuadros y militantes del Movimiento Nacional. Eso se puede consultar en una síntesis en TLV1, ¿verdad? Está en el archivo. Desde ahí nacieron varias iniciativas. Una de ellas es el programa Renacimiento Nacional, con Hugo Melgarejo, César Trejo, Carlos Gundner y un servidor, y además todo un equipo de respaldo, porque hay un trabajo de producción y demás. Hemos buscado, por un lado, defender los principios. Aristóteles decía que en los principios está algo más de la mitad de todas las cosas. Los principios nacionales, que son los principios populares, los principios comunitarios. Por otro lado, hemos buscado reinstalar los temas nacionales, tanto los temas clásicos como los nuevos temas. Ahí hemos hablado, por supuesto, de la cuestión Malvinas, de la pesca. Bien habría que señalarle a los hispanistas que España, o las patentes que venden los ingleses para la pesca, los permisos de pesca que venden los ingleses en la zona de Malvinas, tienen como principal cliente a barcos españoles, ¿no? En lo que ellos llaman zona económica exclusiva británica, que es zona de ocupación. Nosotros a lo largo de este programa hemos dejado en claro que la Argentina es un territorio en disputa por imperialismos, básicamente por Estados Unidos, sectores norteamericanos, por los chinos, por imperialismos muy segundones o subsidiarios, ¿no? Como puede ser el español, y por supuesto ocupada por el enemigo inglés. El gobierno de Milei ha realizado, luego de un ajuste brutal, estos son datos estadísticos, reduciendo la capacidad de consumo del pueblo argentino en un 30%, abriendo la economía e iniciando un proceso de demolición de la industria nacional, ha logrado estabilizar la moneda, y eso es un triunfo desde su frondoso proyecto de neocolonización. El proyecto básicamente es que la Argentina sea un país abierto a entregar su energía, a entregar su petróleo, algo de agroexportaciones, ¿no? Y por supuesto a desmantelar lo que queda del Estado Nacional, de su estructura científico-tecnológica fundada por el general Perón. Pienso incluso en empresas posteriores como el INVAP, que están en crisis, el mismo CONICET, ¿no? Bueno, el proyecto es un proyecto neocolonial que va a tener éxitos relativos, como los tuvo en su momento el gobierno de Menem, pero que va a conducir a una nueva tanda de marginación y de crisis en el mediano o largo plazo. Nosotros frente a eso planteamos que enfrente no hay nada, Cristina es absolutamente funcional, ella está esperando, por supuesto, y apoyando el nombramiento del juez Lijo en la Corte Suprema para que le salve las causas, tiene secuestrado al PJ, ha formado gente en la idiotez, gente que está alejada de los temas nacionales, de los temas de nuestro pueblo. Nosotros planteamos la necesidad de un nuevo movimiento nacional como tarea histórica. Y desde este programa
hemos reinstalado estos temas que nos han servido para sostener una comunidad de diálogo con muchos amigos y con muchos compañeros de todo el país e incluso de otras partes del mundo. Tenemos una fe absoluta en el pueblo argentino y en su destino. Si algo debe quedar claro de este programa es que nosotros no nos rendimos, no nos rendiremos y pelearemos hasta la victoria final. Muchas gracias. Benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional. Tenemos un invitado muy especial, todos nuestros invitados lo son. En este caso, ya un amigo de la casa, es la segunda vez en la que nosotros lo convocamos, lo molestamos para entrevistarlo. Él también tiene un video hecho específicamente para el canal, para TLV1. Se trata de Enrique Ravelo Barber, un brillante intelectual europeo, un europeo profundo, un criollo también, porque es un hombre muy ligado a la Argentina, que ha investigado mucho a la Argentina, que viene a la Argentina y que la quiere mucho, su campo, sus tradiciones, su arquitectura también, de la que hemos charlado bastante. Bueno, él es profesor de historia, es doctorando en historia, hace una investigación muy sólida, y es animador, digamos, director, junto a Robert Stoiker, nada menos, ¿no? El gran flamenco belga, ¿verdad?, de la página Sinergias Europeas. Antes de comenzar nada, quiero transmitir la solidaridad nuestra, de todo el equipo de Renacimiento Nacional y de todos nuestros amigos, compañeros y camaradas, frente a la tragedia que ha sufrido la ciudad de Valencia y que han sufrido las pobres gentes que se vieron afectadas por ese terrible fenómeno climático. Nuestra más profunda solidaridad en esta circunstancia y nuestro ánimo para su pronta recuperación. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Hugo. Para mí es un honor y un gusto estar en esta casa de amigos que es TLV1. Sí, confirmo todo lo que dices. Yo soy un enamorado absoluto de Argentina en todos sus aspectos. Me siento como en mi casa y, bueno, tengo grandes amigos entre los que estáis vosotros y eso me permite ver las realidades que se van a tocar desde un poco combinando las dos visiones, ¿no? Bien. Que esto es muy interesante. Y respecto a lo de la tragedia de Valencia, creo que en el día de hoy no vamos a hablar de este tema, pero aquí yo tengo una ventana, 5 kilómetros, está la situación que es absolutamente increíble, y solo voy a hacer un comentario. Lo peor ha sido la tragedia humana y lo segundo peor ha sido la gestión política impresentable, condenable, aberrante, fuera de toda lógica, fuera de todo nivel de la clase política española, incluyendo a todos los partidos. Ha sido absolutamente un espectáculo lamentable. Bueno, no estamos solos en esas cuestiones. Bueno, Enrique, vos también, quiero decir, fuiste un amigo y pongo bajo su memoria gloriosa al querido amigo Juan Pablo Vitali, un gran pensador, poco conocido quizá, gran poeta y gran amigo tuyo y gran amigo mío, ¿no? Enrique, querido, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo ves la situación de Europa? ¿Qué pasa con Europa? ¿Está Trump? ¿Está la guerra? Bueno, hay varias circunstancias, ¿no? Sí. Vos dirás. A ver, yo creo que Europa está en un momento absolutamente crucial y en una crisis existencial que se va a agudizar con la llegada de Trump al poder. Es decir, la llegada de Trump al poder va a poner en cuestión muchísimas cosas. Yo no sé la perspectiva que se tiene desde Argentina, bueno, más o menos la sé, pero aquí en Europa hay una perspectiva muy concreta. Muchos think tanks, digamos no nacionalistas, sino en general, incluso ligados a Macron o al gobierno alemán, hablan de que es la oportunidad, o a Draghi, y yo comparto esta idea,
de que Europa tome conciencia de sí misma. Es decir, Trump es una persona a la que Europa le es ajena, no le interesa para nada Europa, no es el escenario geopolítico que más le importa, es el Pacífico, y es una persona que podemos definir o a-europea o incluso anti-europea. En este sentido, Trump va a implementar una serie de medidas que yo no discuto que puedan ser beneficiosas para Estados Unidos, posiblemente sí, de tipo arancelario y de tipo en política de defensa. Esas políticas arancelarias van a afectar a Europa. Y esa posición geopolítica va a afectar a Europa. Entonces, es en el momento en que Europa tiene que tomar conciencia y tiene que ser capaz de articularse como un sujeto político o de caer en una fase de mayor decadencia a la que está ahora, ¿no? Digamos que es el momento de ver, se van a cuestionar temas o conceptos tan fundamentales como Occidente. Si Estados Unidos y Europa, si la política de Estados Unidos es convergente con la de Europa, el concepto Occidente saldrá reforzado. Pero si la política de Trump es negativa para Europa, como yo creo, el concepto de Occidente se rompe. Ya no hay Occidente. Ya no hay Occidente. Está Estados Unidos y está Europa como intereses no convergentes, que no se pueden englobar en un mismo concepto geopolítico de Occidente. En ese momento Europa tiene que tomar conciencia de sí misma. ¿Lo hará o no? No lo sabemos. Entonces Europa está en este momento en una encrucijada importante entre una Rusia que tiene una política, digamos, propia, por decirlo así, un Estados Unidos que puede ser agresivo, arancelaria y comercialmente hacia Europa, y una China que económicamente y logísticamente la está inundando. Es decir, hoy por ejemplo, la red logística de puertos europeos está copada por capital chino, ¿no? Entonces, vamos a ver, el escenario además es complicado porque las dos potencias, los dos motores de Europa, es decir, Francia y Alemania, están en una grave crisis. Ya vemos cómo está la situación en Francia electoral. En Alemania hay unas elecciones que posiblemente posiblemente, prácticamente seguro, darán la victoria y seguramente el gobierno a la CDU, que tiene un candidato que se llama Merz, que es conservador, pero digamos conservador que bascula a la derecha en muchos aspectos y que intenta reconstruir el eje franco-alemán. Yo creo que es una posición sensata, esta de intentar reconstruir el eje franco-alemán, porque claro, el eje franco-alemán es el motor de Europa, ¿no? Mucha gente que critica la Unión Europea o que critica el proceso de convergencia europea dice, no, es que Europa está dirigida por Alemania y Francia. Bueno, sí, claro, no va a estar dirigida por Letonia y Chipre, ¿no? Lógicamente, ¿no? Este es el motor. Y si ese motor no funciona, pues no funciona Europa. Entonces, aquí hay un escenario, o hay dos escenarios sobre lo que quiero puntualizar yo. Uno es la guerra. Parece ser que hay conversaciones para que la guerra termine. Y yo creo que hay intentos en los que una parte de Ucrania pasaría a soberanía rusa y habría, ¿no?, una neutralización del resto de Ucrania. Pero claro, Rusia cambió de política. En el 2000 la política exterior estaba dirigida por Igor Ivanov, que sí tenía una idea de sinergia con Europa. Pero luego cambió y vino Sergei Karaganov, que es un euroasianista en sentido puro, que además está influenciado por corrientes de pensamiento eurasianistas tipo la de Dugin, que cada vez más reivindican un neosovietismo, ¿no? Entonces eso es, si esa es la Rusia frente a la que Europa se va a quedar indefensa, es una amenaza, una potencial amenaza que hay que ver cómo se enfrenta. Una cosa es una Rusia en sinergia con Europa y otra cosa es una Rusia envuelta en un neosovietismo. Hay que ver hacia dónde bascula Rusia y hay que ver Europa cómo queda ante ese fenómeno, ¿no? Y luego hay otro punto muy interesante. Un minuto, ¿no? Europa ya no viene cometiendo un serio error estratégico cuando, siguiendo la política de Estados Unidos, se enfrenta a Rusia.
Claro. y paga a consecuencia de ese enfrentamiento la falta de energía, la inflación, en fin, digamos, me parece que Europa ha hecho desde hace mucho tiempo una política de seguidismo respecto de Estados Unidos. ¿Qué te parece a vos? Absolutamente. Y ese es el gran error. Yo creo que Estados Unidos forzó a Europa a hacer este seguidismo precisamente pensando que una de las consecuencias es lo que estoy diciendo, que esto produciría una fricción difícil de solucionar entre Rusia y Europa. Creo que fue uno de los objetivos por los que Estados Unidos lanzó a Europa, implicó a Europa en esta guerra y que se ha cumplido. Es decir, efectivamente fue un error. En aquel momento había una buena situación. Fue un error seguir a Estados Unidos, pero eso tiene consecuencias también. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud ahora de Rusia hacia Europa viendo la posición que ha tomado estos últimos años? Va a ser difícil recomponer la situación anterior. Y yo creo que esto era parte del interés de Estados Unidos y les ha salido bien. Lamentablemente les ha salido bien. Un argentino nuestro, especialista en política Alemania-Rusia, siempre nos explicaba de que la suerte de Europa estaba ligado a las relaciones entre Alemania y Rusia. Cuando las relaciones allí funcionaban, se daban determinado desarrollo. Y cuando no funcionaba, digamos, Europa sufría las consecuencias de esto, ¿no? Totalmente. Alberto Hansen-Reuter, no sé si lo conoces. Ah, mira, Alberto, sí. Yo comparto absolutamente esa opinión. No es casualidad, creo que no es casualidad, que la guerra estallara poco después de que se abriera el Nord Stream 2, que llevaba el gas ruso a Alemania. Creo que Estados Unidos, estoy seguro que Estados Unidos hizo lo posible, y una de las cosas es esta guerra, para separar cualquier sinergia Europa/Alemania con Rusia, pero que lo ha conseguido. El problema es que lo ha conseguido. Ahora, Enrique, la posibilidad de una Rusia euroasiática que haga su vida y de una Europa europea que renazca, puede ser parte también de un nuevo orden en el sentido de nomos de la tierra, como lo pedía Carl Schmitt, ¿verdad? Donde cada quien tiene su espacio geocultural. Nosotros vemos que Rusia, que tiene sí un núcleo de origen europeo, de los varegos, etcétera, pero es un gran ordenador en la zona asiática, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, esta tregua entre el Estado sionista de Israel y el Líbano, aparece inmediatamente al-Nusra, el viejo ISIS, reequipado para cortar las líneas de suministro sirios a través de territorio sirio. Y por supuesto eso viene equipado por los británicos, que se muestran especialmente agresivos, por los israelíes y por voy a decir esto a costa mía, digamos, el traidorazo de Erdogan, que es una figura muy peligrosa, no le tengo ninguna confianza en su juego geopolítico. Y Rusia sale a tratar en este segundo frente de evitar, digamos, el avance de estos grupos que juegan dentro, como jugaban los hermanos musulmanes allá lejos y hace tiempo, en los años 50, dentro de la estrategia atlantista, ¿no? Aunque por supuesto la prensa nunca va al fondo de la cuestión. En ese sentido, en el sentido de la penetración profunda de los grupos pro-norteamericanos en Europa y demás, nosotros hemos visto, y con vos hemos charlado también, y con otros amigos y compañeros, que hay distintos tipos de nacionalismos en Europa, ¿no? Hay uno que es especialmente pro-norteamericano, que se ve en el caso de España, digamos, con el caso de Vox. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy cometiendo una injusticia? ¿Qué estoy diciendo? Sí. Mira, quiero tocar dos puntos. Primero, para acabar con el tema de Europa y enlazando con lo que tú has dicho, Europa tiene un país que es una especie de portaaviones de Estados Unidos, que es Reino Unido, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ubicar Reino Unido en este contexto? Yo
Cuando se hizo el Brexit, que hay que recordar que el Brexit es una operación de la City londinense, sale de la City londinense, y estoy seguro, se habló de un gran acuerdo geoestratégico comercial entre Reino Unido y Estados Unidos para sustituir la dependencia o la pertenencia que tenía Reino Unido con la Unión Europea, ¿no? Sería, digamos, el gran acuerdo sustitutivo de. Lo que pasa es que no han coincidido las administraciones. Cuando había una administración demócrata, había un partido conservador en Reino Unido y viceversa. Entonces, ahora, Starmer, que es, que sabemos que es conservador y que hizo declaraciones sobre Trump como esta que voy a citar. Trump es un psicópata que odia a las mujeres y simpatiza con los neonazis. Y es una profunda amenaza contra el orden global. Le ha cogido miedo, intenta rehacer puentes ante la posibilidad de que Trump implemente aranceles contra Reino Unido, y está, digamos, por la labor de hacer este gran acuerdo con Estados Unidos. Que recordemos que Trump la semana pasada le dijo a Trudeau que Canadá tenía la opción de integrarse en Estados Unidos y no podía hacer frente a sus gastos y a sus aranceles. Esto quiere decir que es posible que Inglaterra participe de ese gran nuevo conjunto anglosajón capitaneado por Trump y sea un vector contra la Unión Europea. Yo creo que sí. Pero es que además, la semana pasada, Elon Musk, y esto está en Twitter, la semana pasada, no, esta semana, ha dicho que quiere poner $100 millones a disposición de Nigel Farage para que sea el próximo presidente del Reino Unido. Nigel Farage es la persona que inició el Brexit. Nigel Farage tiene hoy un partido que se llama Britain First, que si se ven las encuestas del Reino Unido ya se está haciendo un esquema de triple empate, ¿no? Entre el Partido Laborista, que baja, el Partido Conservador, que sube, y Britain First, que está por ahí, ¿no? Es decir, que $100 millones de Musk pueden ser determinantes para que realmente este tipo, Farage, sea nuevo presidente del Reino Unido. Eso, en el fondo, claro, pagado por Trump, por Elon Musk, que es Trump, ¿no? Políticamente. Eso, en el fondo, es un reforzamiento del bloque anglosajón contra una Unión Europea que no termina de cuajar comunidad. Pienso que sí, y esta es otra amenaza, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Y el tema de los partidos europeos proamericanos. Hay una corriente importantísima de influencia estadounidense en los partidos nacionalistas europeos, ¿vale? Y esta, si tenemos que señalar alguna institución, para mí está claro que es el famoso CEPAC, que en un programa de TV1 creo que se le bautizó como el instrumento del absolutismo liberal. Bueno, pues eso es. CEPAC ha influenciado, ha entrado en los partidos nacionalistas europeos de una forma impresionante, ¿no? Pero claro, aquí puede haber un momento de encrucijada. Cuando gana Trump, casi todos los partidos nacionalistas europeos aplauden fervorosamente, intentando identificarse como el trumpismo europeo, ¿no? Marine Le Pen aplaude menos por una razón muy sencilla, porque la semana anterior Trump había dicho que iba a implementar unos aranceles al vino francés que no iba a entrar en Estados Unidos. Claro, esto puede pasar con el vino francés, pero pueden pasar con las naranjas españolas, con la pasta italiana, con los coches suecos, con los coches alemanes. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción de los partidos nacionalistas, en general, de los partidos Le Pen, Orbán, si la política de Estados Unidos, de Trump, es negativa para sus países? ¿Van a calificarse todavía de trumpismo europeo o no? Esto, para mí, es un punto clave. Es decir, vamos a ver, el famoso lema de Make America Great Again, ¿no? Que es el lema de Trump. Volver a ser América grande nuevamente, sí. Aquí estos partidos han cogido el lema, lo han cambiado y han puesto Make Europe Great Again. Muy bien, me parece un buen lema. Ahora, la pregunta es, ¿hacer América grande de nuevo y hacer Europa grande de nuevo es convergente o es divergente? ¿Se pueden hacer a la vez o es contradictorio? Porque claro, si es contradictorio,
van a entrar en una gran contradicción. Entonces, esta influencia americana, que ahora es muy fuerte, fíjate, la primera vez que CEPAC hace un acto en Europa, lo hace en Budapest. Invita a dos personajes, digamos, del nacionalismo europeo. Uno es Orbán, otro es Santiago Abascal. No invita a nadie más que a esos dos. Por una serie de cuestiones que ahora sería muy largo explicar, el grupo que antes capitaneaba Marine Le Pen, que se llama Identidad y Democracia en el Parlamento Europeo, se disuelve y se refunda con estas nuevas elecciones. Cambia el nombre de Identidad Democrática al nombre de Patriots, que en Europa es un nombre que nadie utiliza, es un nombre claramente de influencia americana. Es cierto. ¿Y quiénes son el presidente del partido y el presidente del Grupo Europeo? El partido de Orbán y Vox, los primeros invitados al CEPAC, al primer acto del CEPAC en Europa. Yo creo que está claro la influencia, ¿no? Es evidente. Entonces, pero claro, es una influencia que va a estar condicionada por cómo impacta la política de Trump en Europa, porque si es muy negativa va a ser muy difícil mantener esa situación ante tu propio electorado. Esto por un lado. Y luego, si quieres hablamos ahora o si quieres en otra pregunta, pero esbozo el tema, estos partidos nacionalistas nuestros, y yo, a ver, entiendo que son nuestros partidos, es decir, que hacemos una crítica desde dentro, ¿no? Pero hay que criticar, ¿no? Hay que criticar claramente. ¿Qué posición geopolítica de Europa proponen? Porque no proponen ninguna. No proponen ninguna. Es decir, tu posición geopolítica como europeo no puede ser soy la correa de transmisión de Trump. Eso no es sólido, eso no es serio. Entonces, claro, bueno, vos confirmarías esto que nosotros visualizamos desde acá, que hay una maniobra atlantista, pro-norteamericana, sionista, pro-británica o británica, que tiene dos caras en el fondo, dos rostros, ¿no? Uno es el de una socialdemocracia esclava de Estados Unidos, como pasa en la Alemania, eventualmente en la misma España, y el otro es el de buena parte de estos movimientos nacionalistas o de estos partidos. Por supuesto, esclarecer ese tema es una cuestión fundamental. Porque se suele confundir mucha gente, ¿no? Bueno, aquí nos piden un corte técnico de mitad de programa y enseguida reanudamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, reanudamos con el profesor,
doctorando Enrique Ravelo Barber, conferencista, quiero decir, en la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, ha dado unas cuantas charlas muy buenas. Le quería insistir, quizá redoblar un poco la pregunta acerca de, bueno, esta carencia de proyecto geopolítico europeo, que nosotros lo vemos, por ejemplo, te voy a decir un dato, recién lo referenciaba en la editorial, los principales permisos de pesca en la zona británica de ocupación, que es Argentina, ocupada por los británicos en Malvinas, son para barcos españoles. Y nunca hemos escuchado a la gente de Vox, por ejemplo, o a estos hispanistas que andan por ahí, levantar la voz al respecto, ¿no? Siendo que Argentina, el general Perón, con todo el mundo en contra, izquierda y derecha, tirios y troyanos, y María Eva Duarte de Perón, de gloriosa memoria a ambos, ayudaron a España en un momento muy difícil, cosa que hay que decirlo, el caudillo Franco fue relativamente recíproco, lo dejó estar en España sin meterse en política, cosa que para Perón, digamos, era imposible porque Perón sorteaba todas las trampas que le hacían, porque era experto en las trampas de los soviéticos y en las trampas de los estadounidenses, ¿no? Ese desagradecimiento es algo que ya molesta, como también el de otras comunidades, ¿no? Como el de los croatas, que Perón los salvó de ser masacrados, a muchos de ellos, literalmente en los socavones, y vinieron acá y algunos se hicieron antiperonistas, ¿no? Y le deben no solo la estadía en la Argentina, que eso es, bueno, aceptable, pero le deben la vida, ¿no? Y bueno, vuelvo sobre el tema porque estas cosas son signos, pero son signos de algo, ¿no? De que el proyecto europeo está ahí, no está, digamos. Te quería preguntar sobre eso, Enrique. Voy a contestar dos cosas. Primero lo de el tema específico de España y luego en general lo del proyecto europeo, que no está. El problema es lo que tú has dicho, es que no está. Es que no está. Bueno, en Perón, yo tengo ya 56 años y recuerdo que durante mi infancia, siempre que salía el tema Perón, en gente de derecha o gente de izquierda, era de agradecimiento a lo que Perón había hecho aquí durante estos años difíciles, ¿no? Y respecto a lo de Vox, bueno, dime a quién no criticas y te diré quién es tu amo. Pero fíjate lo que voy a contar ahora, y esto es constatable, ¿eh? Hemos hablado de la tragedia. Sí. Aquí hay 200 muertos en Valencia, 200 muertos en Valencia. No sé si Argentina llegó la noticia o no, pero hubo un partido en Ámsterdam entre el Maccabi de Tel Aviv y el Ajax de Ámsterdam. Y se pidió un minuto de silencio por los muertos en Valencia. Los hinchas del Maccabi empezaron a silbar y a burlarse de los muertos. Sí. ¿Vale? Después hubo una serie de conflictos y los moros pegaron a los del Maccabi, ¿no? Y se armó, digamos, un revuelo internacional. Abascal no dijo ni una palabra sobre la burla de los 200 muertos españoles y mandó su solidaridad absoluta con los seguidores del Maccabi. Claro. Eso es muy fuerte, pero además no es espontáneo. Es como lo que tú dices, esto responde a algo. Yo estoy seguro que él espontáneamente no se le ocurre hacer este gesto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que no actúa espontáneamente, ¿no? Y no es, creo que no es casualidad, que fue la semana siguiente cuando él es nombrado presidente del partido del Grupo Patrios en el Parlamento Europeo. Ah, correcto. Tenía que besar algunas manos, ¿no? Como en la película El Padrino, en la gran película, por cierto. Claro, es que es un tema muy fuerte y encima la semana siguiente hay una compensación muy fuerte. Claro. Entonces, bueno, cada uno que saque las conclusiones que quiera. Y además, luego, todavía había gente que estaban buscando entre el lodo y, bueno, cosas terribles que empezaron. Todavía, porque eso que lo haga un político alemán, dices... Bueno, no tiene por qué solidarizarse con el Maccabi, pero bueno, pero un político español, cuando se están riendo de 200 muertos por una tragedia, y tú no dices una palabra y te solidarizas con ellos, hombre. Y luego está el tema de
pero que para mí es muy preocupante, de la absoluta incapacidad de definir los partidos nacionalistas qué proyecto para Europa tienen. Ahora va a haber elecciones en Alemania y la AfD, que sería nuestro partido y que es nuestro partido en Alemania, dice que su proyecto de Europa es salir de la Unión Europea y salir del euro. Bueno, pero vamos a ver, ¿en serio? ¿En serio piensan salir de, o sea, ¿en serio piensan poner una frontera con Dinamarca, una frontera con Austria, una frontera con Francia, una frontera con Bélgica y aplicar aranceles a las producciones de sus países? ¿Eso es en serio? ¿Ese es el proyecto que tienen de Europa? Y además, cuando Marine Le Pen nunca dice salir de Europa, pero sí, pero no. ¿Y cuál es la alternativa que proponen? Una frase vacía, ¿no? Nosotros defendemos la Europa de las naciones libres soberanas que cooperen entre sí. Vamos a ver. Eso es el esquema desde la Paz de Westfalia hasta 1945. No hay ninguna instancia superior al Estado-Nación y los Estados-Nación son libres y soberanos, y ya vemos que eso de que cooperan entre sí, pues a veces sí y muchas veces no. Porque si no hay un marco de referencia superior, si no hay ni siquiera una política arancelaria superior, conjunta, es normal que esos estados empiecen a entrar en diferencias. Y es normal que esas diferencias se transformen en conflictos. Y si Europa no es capaz de articularse como un sujeto político propio, no va a contar en el mundo absolutamente nada, nada. Entonces, esta incapacidad, todas las críticas que hacen a la Unión Europea me parecen bien. Ahora, propon algo. Porque lo que no puedes hacer es disolver y retrotraerte a un tiempo en el que el Estado-Nación valía cuando ahora no vale. Entonces, se echan, no vale, sí que vale, pero va a tener una posición absolutamente subordinada a las potencias, pues China, Estados Unidos, no va a tener ninguna influencia política. Es decir, una Francia independiente, Alemania no tiene ejército, bueno, tiene una policía pseudoejército, no tiene armas nucleares. ¿Qué posición en el mundo tiene una Alemania independiente? Nada. Entonces, se echan de menos intelectuales como nuestro admirado Guillaume Fay, que aquí precisamente en su nuevo discurso a la nación europea elabora unos conceptos por los que cree él que la Europa debería articularse como un todo geopolítico. Porque en el siglo XXI, ya entradito en el siglo XXI, o te articulas como potencia continental o tu actuación en el marco de la geopolítica mundial es cero, es aceptar la sumisión. Muy bien. Bueno, eso vos lo sabes bien porque has dado charlas y demás, investigado que el general Perón propuso Buenos Aires, Sao Paulo, ¿no? Hoy día Brasilia, en aquel entonces Sao Paulo, y Santiago de Chile como un trípode ABC, porque decía que si no era sobre la base de ese Solverein, digamos, y esa integración común, íbamos a desaparecer. Y eso, estamos en la era del continentalismo, ¿no? Y eso no hay ninguna duda, que una Alemania verde encima, donde no hay ni siquiera aviones para no contaminar, donde no sé qué pasa, va a ser una implosión de Europa, va a ser peor, digamos, en lugar de asumir con valor el carácter el de líder, rector. Bueno, para eso debería, y acá voy a entrar quizá en otro tema, ¿no? Pero que está concatenado, debería vincularse a la cultura profunda de su propio origen, ¿no? Hay un tema en España, nosotros lo vemos acá, que hay una iberoesfera, que bueno, la miramos a veces con curiosidad, a veces con crítica, ¿no? Y nosotros sabemos que vos, con otros amigos y demás, y con Robert Stoiker, integran también una corriente de reflexión. Hay un viejo debate, que lo traigo a colación, que dan dos exiliados republicanos, curiosamente. Uno, Américo Castro, bien conocido en Argentina porque se editaron acá, en la vieja editorial Losada, que todavía existe, por cierto. Américo Castro es de España en su historia, al cual le responde don Claudio Sánchez Albornoz, que fundó el Departamento de Estudios Históricos en la época de Perón, acá en la UBA, con España un enigma histórico, ¿no? Y eso continúa. La tesis de don Américo Castro, que era un hombre... Ahí está, mira, muy bueno. Muy buena. Esa es una edición nueva, de otra editorial, de Daza. Sí, muy nueva. Muy nueva. Libro imprescindible.
Libro imprescindible, diría yo. Claro, yo tengo las viejas, ¿no? Pero el eje sería, Américo Castro, quiero aclarar, era un hombre, digamos, de la Universidad de Princeton, brillante, sin duda. Como curiosidad, el papá de Carmen Castro Medinabeitía, esposa de Javier Zubiri, el gran filósofo vasco-español, ¿no? Exiliados, tanto Américo como Sánchez Albornoz. Américo Castro dice que en su identidad profunda España tiene la España de las tres culturas, vamos a ser rápido, la cultura judía, hebrea, digamos, la cultura islámico-musulmana y la católica. Sánchez Albornoz, que era un republicano, digamos, presidente en el exilio. Presidente de la República en el exilio, como bien recuerda Hugo, colaborador de los anales, de los primeros y los segundos anales, cuando estaba Brodel y Bloch, ¿verdad? Bueno, él le sale a responder con todo, diciendo que era un error y demás. Y ahí se metieron otros grandes hispanistas de aquel entonces, investigadores de verdad, no loros que repiten, como Bataillón, todos fortaleciendo en general a Sánchez Albornoz. Menéndez Pidal también era un poco más dogmático, pero también se metió. Bueno, te quería preguntar si esta vieja polémica, ¿no? A vos que también te van a ver gente, bueno, de España, de Europa en general y por supuesto de Argentina, está un poco en la raíz de los problemas identitarios, ¿o no? Sí, yo voy a dar un paso atrás en la historia. Voy a ir antes. Toda esta pseudo-hispanosfera, porque si vamos a criticar, luego criticamos, pero empezamos suave. Toda esta hispanosfera, de hecho, empieza con el dogma, y esto sí que sigue estando en el debate, y es un debate que se hizo fuerte en el franquismo y después, ¿no? ¿Cómo nace España? Pero no la España actual, sino la etnogénesis de la península ibérica, yendo antes de Roma, ¿no? O sea, ¿qué hay aquí antes de Roma? Entonces, todos estos de la hispanosfera empiezan a decir que había un pueblo que es africano, que son los iberos y que somos mestizos y no sé qué, ¿no? Entonces, vamos a ver, no se puede hablar seriamente de los iberos sin haber leído este libro, que no está en castellano, que está en catalán, pero no se puede hablar sin por lo menos haber leído una recensión de este libro. De este libro. Este libro es del catedrático de Valencia, del que fue catedrático de Valencia de Historia Antigua, que se llama Domingo Fletcher Valls, y que voy a leer para un poquito darle la importancia que tiene, ¿no? Sí. A lo que dice. Director del Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia, jefe de la sección de Prehistoria de Valencia, director de número de Academia de la Cultura Valenciana, académico correspondiente de la Real Academia de Historia Española, miembro de la Hispanic Society of America, del Deutsche Archäologisches Institut, de la Asociación de Arqueólogos Portuguesos, y luego ya empieza con toda la serie de premios. Bueno, pues este libro explica, cosa que hoy es aceptada, primero que los iberos no son un pueblo. Los iberos es una respuesta cultural de pueblos diversos que ya estaban instalados en la península al impacto de las colonizaciones púnico-fenicias y griegas, ¿vale? Uno de esos pueblos son los llamados pueblos de Campos de Urnas, que estaban en Cataluña, que el arqueólogo Bosch Gimpera demuestra que los Campos de Urnas están conectados con la cultura céltica del Ateneo, ¿no? Entonces, hoy estos pueblos hablaban una lengua no descifrada, posiblemente no indoeuropea, pero está súper demostrado que no venían de ningún sitio, sino que es la evolución, y menos de África, ¿no? Que es la evolución de la población que había aquí del Neolítico. No hay un aporte de África. O sea, todos estos que dicen que somos un pueblo mestizo, porque no, eso es mentira. Esto lo desmiente y todas las investigaciones posteriores lo desmienten. Además, hay un historiador muy famoso, padre e hijo Almagor Gorbea, que hipotetiza, cosa que yo creo, pero no puedo demostrar, pero porque es una hipótesis, que esta lengua era una lengua de élites y por debajo había una lengua céltica, ¿no? Pero si se coge el mapa de Europa, de España, pero romana, se ve que los iberos están en una franja pequeña de Levante y todo el resto son celtíberos. ¿Eso qué quiere decir? Que esa gente
esa gente que es la que origina, es la base de la etnogénesis de la gran parte de España, hablaba un idioma para ubicarnos, era muy parecido, idioma que se lee, gracias a una cosa que se llama el bronce de Botorrita y otra serie de restos, idioma que se conoce, que es muy parecido al gaélico irlandés. Ajá. Y esa es la etnogénesis de España. Luego vienen los romanos, que aportan aproximadamente un 25% de población, aproximadamente, y luego vienen los visigodos, que aportan aproximadamente un 10% de población, pero que se constituyen en una élite. Es la élite, ahora al hablar de Sánchez Albornoz lo tomamos. Y aquí viene la divergencia, ¿no? Entonces, esa élite se enfrenta por un tema dinástico y ese momento es aprovechado por musulmanes, fundamentalmente sirios y bereberes, para entrar y dominar, y se produce un proceso general de conversión de la masa anterior al Islam. No es un gran aflujo de población, sino es un gran movimiento de conversión de la población autóctona. Los árabes en la península, pocos. Celtos romanos conversos al Islam, muchos. O sea, es la base de la población de Al-Ándalus. ¿Vale? Entonces, aquí ahora sí que hay dos teorías. La de Américo Castro, que es aunque hay una reconquista, la minoría, que no sería árabe, sino musulmana, el nombre correcto sería musulmanes, y los judíos, que sí que estaban ante la invasión visigoda, entran en una especie de convivencia, que no sé qué convivencia es, porque son 8 siglos matándose entre unos y otros. Pone un ejemplo puntual de Toledo, que había más que convivencia, una tolerancia, y sí que una coexistencia a nivel de muy élite intelectual, pero no a nivel popular. De hecho, son comunidades que viven absolutamente separadas durante la Reconquista, hasta que son posteriormente expulsados estos descendientes de árabes, de musulmanes que quedan en la península en la expulsión de los moriscos, y que vienen absolutamente separados. Que haya un flujo intelectual entre las élites, vale, eso sí, obvio, eso sí. Claro. Pero que la base de la cultura sea esos otros dos elementos, no, la base de la cultura es la base del elemento que termina siendo dominante, que es el que, como muy bien explica Claudio Sánchez Albornoz. ¿Y qué explica Claudio Sánchez Albornoz? Voy a ser rápido, explica que esa élite goda, la parte que perdió y que hizo posible que los musulmanes dominaran la península, reconquista, pero que las formas político-administrativas y la élite, la nobleza que es protagonista de esa reconquista, es fundamentalmente la antigua élite visigoda del Reino visigodo de Toledo. Claro. Entonces, los visigodos, para los que siguen diciendo que si España es mestiza, porque los visigodos vienen de una zona de Suecia que se llama Gotland, no vienen de África, y luego, y por ir muy rápido, por atacar estos argumentos, luego la obra magnífica de estos reinos, la obra impresionante la gesta histórica de los Reyes Católicos, de Isabel y Fernando, y luego llega Felipe II. Casi todos los que hablan de la gran epopeya, que es una gran epopeya, es un momento histórico impresionante, pero no como ellos lo enfocan, sino como fue en realidad, de la monarquía hispánica, que es el nombre correcto, no es el Imperio Español, la monarquía hispánica, se refieren fundamentalmente al momento a partir de Felipe II, ¿no? Bueno, Felipe II es Felipe II de Austria, que es de la dinastía de los Habsburgo, que son una dinastía alemana, que no son ni aymarás, ni suajilis, ni nada, son centroeuropeos. Y centroeuropeos llamados históricamente los Habsburgo de Madrid, que en su política continental siempre están en sintonía con los Habsburgo de Viena. Entonces, claro, esta no europeidad de España es insostenible. Bueno, eso es lo que yo quería, digamos, como diría Croce, ¿no? Los debates de la historia tienen que ver con el presente. En rigor te traigo un poco esto a colación,
porque en base a la disolución, creo yo, o el despiste que hay de las cuestiones identitarias, no en vos, me refiero en la opinión pública de lo que uno ha visto en España y demás, está esto de las tres culturas, España de las tres culturas. Fue lo primero con que me topé, que me llamó un poco la atención, ¿no? Y bueno, tiene todas estas raíces, ¿verdad? Que se han hecho casi un sentido común. Ahora, la lucha contra eso también es la lucha por la recuperación de una concepción, ya que traes a los Habsburgos, en la que vamos a hablar de la parte del poder, digamos. Los Habsburgos tenían una concepción del pacto del rey con el reino, bien distinta a la de los Borbones, ¿verdad? La independencia de América, que fue un proceso, bueno, que tiene su ola profunda, por supuesto, citando a Brodel, pero tuvo dos momentos donde la élite criolla americana quiso negociar una reincorporación a algo así como lo que hoy llamamos imperio español o comunidad, lo que vos quieras, ¿no? Dos momentos clave. Uno, cuando van Belgrano y Rivadavia, digamos, y le dan 24 horas para irse. Recién se había restaurado Fernando VII, 1815, o por ahí, ¿no? Y luego, cuando Fernando pierde el poder antes de retornar por los 100.000 de San Luis, ¿verdad? El general San Martín se entrevista con De la Serna en Punchauca, Perú, la hacienda de Punchauca, para ver también que sobre la base de los reconocimientos que los Borbones le habían quitado a la élite criolla, por ejemplo en la carrera militar de San Martín, fue uno de los, si no, el principal oficial en la batalla de Bailén, digamos. Sobre la base de esos derechos, arreglar. Bueno, no se pudo por el borbonismo que nosotros vemos también en Vox, ¿verdad? Esta idea pobre de España, a diferencia de Ramiro Ledesma Ramos, que hablaba de España como comunidad de destino, ¿no? Y no como una cosa homogénea, aplastada, etcétera. Bueno, quizá la argumentación es demasiado florida, pero la pregunta concreta es si puede coexistir una España con la pluralidad de países, como por ejemplo el País Vasco, cuya lengua, dicen algunos investigadores que estuve leyendo, es previa al mismo pueblo y bueno, de raíces muy hipotéticas y acaso no del todo descubiertas, con la España de Cataluña o con Andalucía, con los gallegos, con los castellanos, etc. ¿Es posible un nuevo modelo de convivencia y que genere a su vez una política? Yo creo que es posible, sobre todo porque hubo un ejemplo, que es la España-Austria. O sea, la España de los Habsburgo, hasta 1714, es precisamente eso. El rey se mantiene la figura de la fidelidad del rey con su reino, pero, en este caso, del rey con sus reinos. Sí. Con sus reinos. Sí. Es decir, los reinos hispánicos se van formando por cuestiones político-militares de la Reconquista y se van uniendo. Cada vez que hay una unidad, y la última es la de los reyes católicos, es la de los sucesores de los es esa figura que unifica, que es un nuevo rey, es fiel a todos los reinos que unifica. Muy bien. Eso es la clave. ¿Cuándo se rompe esto con los Borbones? Claro. En 1714 se rompe con los Borbones porque de alguna forma los Habsburgo implementaban el modelo imperial típico de su dinastía y los Borbones implementaban el modelo centralista típico de su dinastía. Entonces, los Borbones ya no son fieles a los reinos. De hecho, disuelven la Corona de Aragón, que es una entidad histórica del mundo hispánico, la disuelven y la incorporan por conquista militar al Reino de Castilla. Es decir, se rompe esa, digamos, organicidad de la fidelidad del rey y sus reinos. Eso es posible reconstruir. Bueno, hay un movimiento político español en ese sentido interesante que tuvo poder durante el franquismo y que, carlismo, por desgracia, este punto
no lo puedo implementar, que es el carlismo. El carlismo, claro. El carlismo teoriza muy bien esta posibilidad. Claro. Bueno, podemos recomendarle a la gente, ¿no? Elías de Tejada, Vázquez de Mella, ¿no? Claro. Los grandes teóricos que hablan justamente de la monarquía de las Españas, ¿no? Don Francisco Elías de Tejada y Vázquez de Mella y tantos otros. Y lamentablemente ese modelo borbónico se va reforzando mucho en el siglo XIX, que es cuando coincide con las independencias de la América hispánica, con una tendencia absolutamente centralista, sobre todo a partir de las Cortes de Cádiz. Y de la idea francesa del ciudadano, bueno, del ciudadano. Claro. Y toda esa mezcla... Nosotros ya estamos con el tiempo, pero una última pregunta. ¿Se puede considerar a la Fundación Gustavo Bueno en su aspecto político, no me interesa su filosofía, de Naes, quizá como una usina de este digamos, borbonismo pro-británico, también sionista, ¿no? ¿Se lo puede considerar o no? Porque a nosotros nos llega a través de la web en general, ¿no? Y de algunos pensadores raros que hay por ahí. No conozco mucho, conozco algo, pero no conozco mucho. Y la impresión que tengo desde lo que conozco es que esta gente, yo no sé si tienen órdenes de fuera o, independiente de que las tengan o no, su propia construcción intelectual basada en discursos igualitaristas, centralistas, lleva por su propia naturaleza a las posiciones que adoptan, que son, al fin de la película, pues universalistas, mundialistas, jacobinas, antiidentitarias y atlantistas. Muy bueno. No sé si es porque les pagan, y no me atrevo a decir que les paguen, o sea, yo no he dicho eso, o por su propia dinámica. Muy bien. Por su propia dinámica y por las propias fuentes y por los propios interlocutores. Eso deriva en lo que son. Interesante. Bueno, Enrique, se nos ha vencido el tiempo. Quedamos para el año próximo, seguramente. Cuando queráis. Cuando queráis. Desde ya aprovechamos para darte un muy afectuoso saludo a vos, a tu madre, ¿por qué no decirlo? Y bueno, a todos los amigos y camaradas. Un fuerte abrazo. Muy bien, un fuerte saludo a vosotros y a todos los amigos argentinos y a Argentina en general. Dale, gracias. Muchas gracias, muy amable. Con este resiste que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no.